Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy quería hablar un poquito sobre el equilibrio de N5 de las facciones en la nueva edición del juego. ¿Por qué? Porque se aproximan los primeros satélites después de los cambios de la 1.1 y bueno, algunos de estos cambios realmente van a influir un poquito en cómo se va a jugar, ¿no? Tenemos esta semana la Esfera Huertana. De aquí a poquito, en menos de un mes, tenemos también el satélite de Zaragoza. Y pues bueno, un poco eso, poco estos eventos van a juntar otra vez a la comunidad y van a perfilar un poco cómo se vislumbra el meta para esta nueva edición después de estos nuevos cambios que hemos tenido a las habilidades de movimiento particularmente, ¿de acuerdo? Entonces quería hacer un poquito de reflexión sobre cómo es el equilibrio de las facciones en Infinity y cómo creo que ha cambiado desde N4, ¿de acuerdo? Dicho esto, antes de empezar, me gustaría, como lo prometido es deuda, vamos a sortear la figura de Kassad, ¿vale? Sabéis que teníamos una figura de edición limitada de Kassad que estaba pendiente de sortearla entre todos los miembros que hubieran apoyado el canal desde el inicio del Buy Me a Coffee, desde el año pasado, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido básicamente poner aquí unos sorteados, que es esta plataforma online de sorteos. Tenemos los nombres de todas las personas que han apoyado el canal desde mayo del año pasado, ¿vale? Hemos cogido un año de plazo. Y lo que vamos a hacer va a ser sortear al afortunado, ¿vale? Recordando que en principio el sorteo es solo válido para aquellas personas que residáis en territorio español. Si sois compañeros de LATAM, ya sé que hay alguno aquí que lo es, pues aún así entrar en contacto por si tenéis algún lugar de España que queráis que os envíe la figura. Y si no es posible, pues bueno, sortearíamos otra vez un nuevo número, ¿de acuerdo? Así que el afortunado, afortunada va a ser Neutral. Neutral, pues eres el ganador de nuestra figura de Casat de edición limitada. Así que bueno, luego entraré en contacto contigo a través del Buy Me a Coffee para ver cómo te puedo hacer llegar la figura. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, ahora sí vamos a hablar de balanceo. Y quería hacer un poquito de reflexión sobre la última tier list que hice aquí en el canal, ¿vale? Esta tier list es de 2023, ha llovido ya un poquito, han pasado un par de añitos, y bueno, en su momento, ya sabéis que a mí me gusta hacer estas tier list en dos ejes, ¿no? Balanceando no solo el factor de cómo de potente es una facción, sino lo interesante o divertida que puede ser para jugar. Sí que es cierto que mucha gente se quejaba, ¿no? De, haz una tier list solo con un nivel, que es muy difícil de entender y tal. A lo que yo os respondo, sácatela eso, ¿vale? En la educación secundaria te explican a leer una gráfica en dos ejes, ¿vale? Como profesor de tecnología que soy, te lo puedo asegurar. Si vas a hacer educación básica, te lo van a enseñar cómo se lee, ¿vale? Dicho esto, aún y así, he vuelto al Tier List Generator y al ir a echarle una ojeada me di cuenta que parece ser que nadie ha actualizado las tier list para N5. Así que cogí básicamente la que yo tenía de N4 y la he actualizado con los logos de las facciones de N5. ¿Sí? Así que si por casualidad queréis hacer una tier list vosotros, la tenéis actualizada por aquí, ¿vale? Si buscáis Infinite N5 Factions, os debería aparecer por si queréis hacer vuestros vídeos de YouTube dando vuestras opiniones o vuestros podcasts, etcétera. Solo tenéis que buscarlo y hacer vuestras propias tier list, ¿vale? Pero yo quería hacer una reflexión respecto a cómo ha cambiado N4 a, a la nueva edición, a N5, el equilibrio de fuerzas, ¿de acuerdo? Yo tengo la sensación, y esto es una cuestión que vengo viendo en los torneos de N5, que N5 es la edición hasta ahora que he sentido que está más equilibrada entre facciones. Obviamente siempre va a haber una facción un poco más fuerte y y va a haber una facción un poco más floja. Pero el arco que si separaba las facciones aquí era mucho más grande que el arco que separa las facciones en la nueva edición, ¿vale? La Falange de Acero y la Merovingia de N4 estaban mucho más lejos entre sí
que la mejor facción de N5 comparada con la peor facción de N5. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de estos cambios que hemos tenido de N4 a N5 han servido pues para achatar y comprimir la diferencia que teníamos entre los más potentes y los más débiles. Y eso es algo que en N5 me parece un esfuerzo muy, muy loable. Tanto es que yo ahora mismo, si tuviera que hacer una lista de tiers, pondría a la mayoría de facciones muy, muy juntas. Me sabría muy mal poner una facción por encima de otra porque las siento muy, muy próximas entre ellas. ¿De acuerdo? Aún así, por el bien del espectáculo, ¿vale? Vamos a hacer una mini tier list, ¿vale? Ya insisto que no va a tener la profundidad de las tier list de 2023. ¿Por qué? Porque primera, hay cambios que son muy recientes y que son muy difíciles de valorar, especialmente los que han traído la 1.1, como son el cambio de las torretas y los cambios a los movimientos, que han mejorado algunas facciones, como por ejemplo Winter Force, una facción que ha mejorado mucho con los cambios a Reborn Plus, pero han perjudicado mucho a otras facciones, como por ejemplo Ramatas Force, ¿vale? Que ha recibido un nerf importante, a pesar de no ser una facción muy, muy top. Dicho esto, quiero dejar en consideración esto es una discusión que muchas veces tengo con Sir 21, ¿vale? Y yo creo que ahora en N5 está más viva que nunca. Y es que para mí, una de las cosas que define una facción es cómo me preocupa enfrentarme a ella si estoy en un torneo. ¿Vale? Si llevo según qué lista y me encuentro con algo con lo que no voy a poder lidiar, eso para mí es un pasa no pasa que puede hacer que me estampe durante una ronda de un torneo. ¿Sí? Por ejemplo, si llevas un ejército con armamento muy ligero y resulta que te encuentras delante con un tío que te lleva un Jotun, pues quizá vas a tener problemas muy serios para bajarte ese Jotun, ¿vale? Porque tu lista no está preparada para lidiar con ello, ¿vale? Hay ciertas miniaturas, hay ciertos perfiles que te van a condicionar la manera de jugar. Hay ciertas miniaturas que van a condicionarte desde el despliegue a el tipo de tropas que vas a necesitar para jugar tu juego. Y no solo eso, sino a veces pueden condicionarte incluso hasta la manera en que te vas a mover, ¿vale? Como un noctífero, un guardia suizo. Y una de las cosas que yo muchas veces le comentaba a Guillem es, para mí, lo que define que una facción está muy potente es que cuando yo empiezo a jugar la partida, me hago en mi cabeza un plan de qué son todas las cosas de esa facción que me preocupan a mí durante la partida y que me van a condicionar mi manera de jugar. Cuantos más elementos haya, más potente es para mí una facción. Tanto si los lleva como si no los lleva, ¿vale? Porque, insisto, hay muchas de estas facciones que no necesitan poner esos elementos en campo. Por ejemplo, un noctífero, una especular, un avatar. Da igual que estén en la lista, porque solo por el hecho de que esa facción los puede llevar, ya va a condicionar qué lista eliges, cómo te despliegas, ¿vale? Cómo planteas la partida. Si a ti te toca jugar contra el C, tú tienes que desplegarte siempre condicionado a que pueda haber un especular, o que pueda haber un avatar, o que pueda haber un noctífero. Y si luego no lo hay, pues tú te callas y lo asimilas, ¿vale? Pero la posibilidad es real y la posibilidad está ahí, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo, tal como está N5, considero que solo hay realmente 4 niveles de tier, ¿vale? Y vamos a definir las facciones que son top pick, digamos. Las facciones que son muy potentes, ¿vale? Las que están bien, son correctas, vamos a decir sólidas, ¿vale? Y voy a poner aquí más que deficiente, deficitaria, ¿vale?
hay facciones que obviamente pues no están al nivel de otras, ¿sí? Pero, insisto, una vez más, el, el margen entre las mejores y las peores no es tan alto como era en el 5. Y ya veréis que voy a tirar muchas aquí al tuntún entre estas categorías, porque realmente es que están mucho más igualadas que antiguamente, ¿vale? Vamos a empezar por Panoceania. Y lo que voy a hacer es coger cada una de estas facciones y, insisto, si yo me encontrara ahora con ellas en un torneo, ¿qué es lo que me preocuparía? ¿Vale? ¿Cuáles serían mis condiciones de eh, que necesito tener en cuenta a la hora de ver si voy a conseguir sobrevivir este enfrentamiento? ¿Vale? Número uno de Panoceania, probablemente las amenazas más críticas para ti van a ser los Cutters y los suizos, que no van a estar disponibles en ninguna otra facción de Panoceania. Esto antiguamente pues se compensaba muy fuertemente con unas deficiencias y carencias serias que tenía la facción en respecto a la posibilidad de avanzar en sus especialistas y el acceso a según qué tropas baratas. Con N5, con la llegada de los magistrados y los chacales, con las mejoras que le han dado a través de los eclipses y demás, muchos de esos problemas que tenía Panoceania se han vuelto mucho más manejables. Con la llegada de los Thunderbolts, por ejemplo. Y el resultado es que Panoceania, como facción genérica, se ha quedado en una muy buena posición, ¿vale? Ahora mismo es una facción muy versátil, con tropas muy duras que pegan muy bien, que obviamente tiene unas deficiencias, pero están más que compensadas por todos los otros puntos fuertes que te aporta la facción en campo. Órdenes militares. Es una facción que ha tenido algunas mejoras en la llegada de N5. Ha habido un rebalanceo de armamento entre el Seraph, el Tikbalang y el Caballero del Sepulcro, ¿no? Para que no haya un perfil que destaque por encima de los otros. Y si yo tengo que jugar contra órdenes militares, básicamente las cosas que me van a preocupar de enfrentarme con ellos son principalmente Dart, que es una amenaza quizá no tan grande como lo era en ediciones anteriores, pero sigue siendo algo a tener en cuenta. Los Trinitarios están bastante golosos, pero son una amenaza menor comparado con otras. Y probablemente la punta de lanza, lo bueno que tienen las nuevas órdenes militares es que la punta de lanza ya no es tan telegrafiada como era antiguamente, ¿no? Antes tenías una punta de lanza que era mucho mejor que las otras, ahora ya no tanto. Entonces ahora, pues bueno, se ven más configuraciones diferentes. Aún así, creo que es un ejército que ahora mismo está bien, está correcto. No tiene una cosa tan potente que te puede condicionar el juego como puede ser un cúter, ¿vale? Pero aún así es un ejército potente y que hay que respetar, ¿sí? Kestrel. Yo creo que a pesar de todo lo que se ha dicho sobre Kestrel, eh, y especialmente después del nerfeo de las torretas, Kestrel no es tan potente como pensamos en su primer momento. Tiene tropas fuertes, sí es cierto. Tiene tropas que se pueden permitir sufrir bajas sin mucho miedo, como pueden ser los auxilias estos del cañón hipercinético, que siempre se me olvidan cómo se llaman, ¿vale? Pero, como digo, si yo pienso que me voy a enfrentar a Kestrel, hay muy pocas amenazas que realmente a mí me condicionan el juego. Quizá el Blink un poquito y los magistrales, perdón, los magistrales, los chacales, ¿vale? Pues bueno, son un inconveniente, ¿vale? Pero sus puntas de lanza no son tan exageradas. Sí es el Tikbalang, pero no es tan potente como en otras ediciones. Aún así, pues bueno, sigue siendo una fuerza correcta y a tener en cuenta. Svalheima estaría más o menos en el mismo nivel, ¿vale? Si tú te vas a enfrentar a Svalheima, tus dos mayores preocupaciones son el Karhu, a nivel de tropa a la que no le puedes dejar gente orando, pero es una tropa muy frágil que se le puede cazar con cualquier tontería. Y
la otra preocupación que puedes tener es un Jotun. Si no estás preparado para lidiar con un Jotun, si no tienes tropas con penetración de armadura, vas a sufrir, ¿vale? Entonces tu única opción va a ser trabarte en cuerpo a cuerpo con él, si tienes un muy buen especialista en cuerpo a cuerpo, o hackearlo, si tienes buenos hackers, ¿sí? Si tu lista no está preparada para eso, pues puedes sufrir, ¿sí? Es un estilo de juego un poco asimétrico. El jugador de Svartalfheim va a tener que favorecer ese tipo de estilo. Eso va a condicionar la lista. Entonces no es aquello de que sea algo que puedas meter siempre en tus listas. Svartalfheim es un ejército muy versátil, pero que yo encuentro que no te mete suficientes amenazas en la mesa como para que te condicione tu juego. Yujin. Aquí sí que ya empiezan los ejércitos que tienen muchas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Yujin yo ahora lo vería como una de las facciones que ha salido mejor parada de los cambios que ha tenido en N5. Se ha beneficiado de muchos cambios que han afectado al ejército invencible que los ha recogido indirectamente el ejército genérico de Yujin. Los cambios de servicio imperial, pues indirectamente también le van a ayudar. Básicamente, yo ahora lo veo un ejército extremadamente versátil, probablemente uno de los que más en la nueva edición. Y aunque sí que es cierto que quizá no tiene unas piezas tan optimizadas como pueda ser los tags de Panoceania o del ejército combinado, pues tiene piezas muy, muy top, como pueden ser el Hacktaw, ¿vale? Que te puede dominar una mesa tranquilamente, los Hundun que te pueden controlar la manera de moverte por la mesa, tienes buenos tiradores, tienes acceso al combo del humo muy barato a través de Shaolines y del Ruishi, por tanto tampoco no puedes dejar oradores blanditos asomados porque te los van a tumbar muy rápido. Es un ejército con muchas posibilidades de adaptarse al juego y que sigue teniendo luego tropas como el gato, ¿vale? El Sujian, que se te puede plantar en el despliegue en unas pocas órdenes, más después de los cambios a las habilidades de movimiento. Entonces, es un ejército muy potente y a tener en cuenta, ¿de acuerdo? En esta nueva edición. Invencible. Invencible, los cambios la han sentado muy, muy bien de cara a N5. Es un ejército que ahora se siente bien de jugar, que puedes jugar contra otros ejércitos sin tener aquella sensación de que te estás jugando con muletas, que le ha caído muy bien los cambios, especialmente a su media mesa, ¿no? A sus hackers de media mesa y demás, que ahora le permiten tener un dominio de mesa muy grande con sus nuevos minadores, con los Hulangs modificados, etcétera. Aún y así, creo que está en una posición adecuada. No es un ejército exageradamente potente, pero con el que se puede jugar bien, ¿vale? Lo mismo al servicio imperial. El servicio imperial estaba un poquillo flojo antes de la actualización que le hicieron ahora en Adepticon, no, pero bueno, le han dado unas cuantas herramientas, algunas muy interesantes, algunas que han aumentado su versatilidad, que aunque creo que no lo ponen al nivel de los otros ejércitos como el ejército de Eugene, sigue estando en un muy buen lugar a nivel de capacidad de competir, ¿vale? No es un ejército top. Yo creo que al mismo nivel que Invencible después de los cambios, es un ejército que si lo sabes manejar lo vas a disfrutar, que tienes herramientas para lidiar con todo, pero por otro lado es un ejército que si juegas contra él no hay muchas cosas que te preocupen. Yo creo que si juegas contra Servicio Imperial hoy en día, lo que más te tendría que preocupar son obviamente los Sujians, ¿vale? Y de las cosas nuevas que tienen es una muy mejorada capacidad de hackeo, que antes la tenían bastante más flojita, ¿vale? Los nuevos añadidos le han dado mucha potencia de hackeo, le han dado mucho armamento EM que se agradece mucho en la nueva edición, pero creo que no ha sido nada que te vaya a condicionar tu manera de jugar. Probablemente la única cosa así un poco a tener en cuenta a la hora de jugar contra ellos va a ser, como decía, que por un lado tienes ahora se me va a ir el nombre de la tropa, al 100, que te puede hacer el combo del humo, entonces no te interesa dejarle tropas asomadas, pero por otro lado tienes que dejar tropas asomadas porque si no viene el Sushian y se te come vivo, ¿no? Entonces tienes que jugar ese juego de a ver cuánto estás dispuesto a arriesgarte para prevenir que se te meta el gato en la cocina. Y luego nos vamos a White Banner. White Banner
ha sido un ejército que, bueno, ha tenido pequeños cambios. Las tropas coreanas han sufrido algunas pequeñas modificaciones, pero en general ya era un ejército muy potente a finales de N4 y creo que ha salido bastante bien bien parado del paso a N5. Sigue siendo un ejército muy versátil, con muchas opciones tácticas y que sí que es cierto que quizá no tiene unos vectores de ataque que te condicionen la partida, como puede ser Eugene genérico, tiene muchas herramientas para lidiar con casi todo. ¿Sí? Yo considero que es ahora mismo uno de los mejores sectoriales de Eugene, ¿vale? Por detrás del genérico, porque sigue teniendo acceso a cosas como los Gudan, como al Hundun, que te condiciona la manera de moverte por la mesa y es muy barato. Tiene tropas muy potentes que derriten tropas enemigas, como pueden ser los invencibles Shang-Chi, los Dao Fei con Spitfire AP, que han recibido mejoras también. Ahora mismo son un ejército que, bueno, te puede coger desde muchos ángulos, desde lejos, desde cortas, y si te acercas tiene muchos camuflados para proteger su despliegue y para obligarte a tomar malas decisiones. Es un juego que juega un poco al trileo también, pero no tiene un perfil que carrilee su juego como puede ser un cúter o un avatar en sus listas, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de un ejército que es potente por la suma de todo lo que tiene y por la gran cantidad de perfiles que tiene disponibles, pero no tiene un perfil super top que vaya a condicionar tu juego contra ellos, ¿vale? Luego tenemos Ariadna. Y aquí, como siempre me vais a perdonar, no soy el mejor conocedor de Ariadna. Soy consciente que muchos jugadores de Ariadnos consideran que los cambios de la nueva edición y la pérdida especialmente de los sectoriales de Caledonia y de Merovingia, pues no le han sentado demasiado bien a la facción. Aún así, me parece que siguen teniendo sus puntos más importantes en buenas manos, ¿vale? Siguen estando Margot y Duroc, ¿vale? Algunos de sus perfiles clásicos como el Chaseur siguen estando ahí. Sí que es cierto que progresivamente han ido rebajando el valor de amenaza de esos perfiles y ya no son lo que eran antes, ¿vale? Yo creo que ahora mismo, si yo voy a jugar contra Ariadna, lo que más me preocupa por un lado va a ser Margot y Duroc y por otro lado la señorita Sass, que ahora se me va a olvidar el nombre, ¿vale? Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, sabéis quién digo, ¿vale? La personaje especial de los SAS, que tiene una escopeta que se llama Roberta, que tiene delito, me acuerdo del nombre de la escopeta y no de la Uxia, ¿vale? Uxia McNeil. Sí, entonces, yo creo que Ariadna está a un nivel correcto. No es la Ariadna de N5, perdón, de N4, está claro. Es un ejército que ha perdido en el cambio, pero está bien, está correcta, se puede jugar. TAC es uno de esos ejércitos que yo creo que la gente aún lo está infravalorando, pero me parece uno de los ejércitos que mejor ha sentido el paso de N5. ¿Por qué? Porque con el cambio del sexto sentido y el hecho de que ya no haya tantos enlaces grandes, los ataques sorpresa ahora son mucho, mucho más importantes. El tema de las pistolas silenciadas, coger a gente por detrás, todo esto además se ha revalorizado mucho. Entonces, TAC es uno de esos ejércitos que, aun no teniendo un perfil súper potente, la suma del conjunto es un perfil, o sea, un ejército muy sólido, muy versátil y con muy buenas opciones tácticas, especialmente jugando al juego camuflaje, que es lo que tienes que jugar. Si estás jugando TAC para no jugar camuflados, tendrías que estar jugando otro ejército, ¿vale? Hay gente que lo entiende, que lo está sabiendo llevar al máximo, ¿vale? Hemos visto algunos de nuestros jugadores en territorio español, pues ya jugando TAC en los últimos satélites, ¿no? Como Wild Dog, por ejemplo. Para conseguir muy buenos resultados. Melmac también los estuvo jugando recientemente y bueno, son un ejército competitivo, ¿vale? Que se puede buscar bien la vida en un torneo grande. Luego, por otro lado, tenemos Usarianda, ¿vale? Usarianda no hay ni que decir. Usarianda está en el Army, pero podrían haberla quitado perfectamente, porque ahora mismo, lamentablemente, es uno de esos pocos ejércitos que sigue teniendo el ejército de N4,
igual que le pasaba a Servicio Imperial. Sabemos que Usariadna es la próxima en la fila para un rework, ¿vale? Entonces, bueno, Corvus ya nos dijo que Usariadna de momento se quedaba en el Army porque la intención es que se hiciera un remozado completo de la facción, y con ese remozado probablemente la pondrá al nivel del resto de ejércitos de N5, ¿vale? Entonces veremos qué tal le sienta el cambio. Ahora mismo, pues lamentablemente no está al nivel. Cosmoflot. Cosmoflot es una facción que antes estaba aquí, ¿vale? Ahora está al nivel común de la mayoría de las facciones. ¿Por qué antes estaba aquí? Porque, insisto, una vez más, si tú tenías que jugar contra Cosmoflot, te preocupaban tres cosas. Te preocupaba el Volcolak con lanzamisiles, te preocupaba el oso y te preocupaba el Ranger desconocido. ¿Qué pasa? Esos tres perfiles se han tuneado a la baja. Ahora, Cosmoflot no tiene una lista plastificada que le sirva para lidiar con todo. Ahora el jugador de Cosmoflot va a tener que realmente hacer listas, buscar sinergias, jugar un poquito a, bueno, a lo que juega Infinity, que es montar tu lista, prepárate a la misión y demás. ¿Qué implicación tiene eso? Que como jugador que ahora se enfrenta a Cosmoflot, tú ya no tienes la cantidad de amenazas en mesa que te planteaban antes. Antes, tú cuando juegas contra Cosmoflot te tenías que preparar para el oso, te tenías que preparar para Margot y Durok, te tenías que preparar para el Ranger desconocido, y luego encima te tenías que pensar como narices si vas a salir de tu despliegue si el otro tenía un Volcolak, que lo iba a tener sí o sí, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Ahora hay amenazas, pero no son tan extremas como antes, entonces no te condicionan tanto tu juego, ¿sí? Entonces, ahora Cosmoflot está en un nivel correcto, ¿vale? Y aquí hay una cosa que vamos a hablar, y es el tema de la percepción del poder, ¿no? Hay... Esto también es una conversación que muchas veces tengo con Sir 21, ¿no? Porque es que es con la persona con la que más discutimos este tipo de cosas. Y es que a veces tú tienes la sensación de que una facción la han nerfeado hasta la muerte, pero es que esa facción estaba realmente potente, ¿vale? Y no es que ahora Cosmoflot esté mal, es que simplemente ahora Cosmoflot está al nivel de las otras facciones, cuando antes estaba notablemente por encima, ¿vale? No sé de hecho en qué punto estaba en la tier list que hicimos aquí. Bueno, sí, bastante arriba, ¿vale? Bastante por encima de la media, como comentaba. Entonces, hay gente a la que los nerfeos de N5 pues le han sentado más mal que a otros, ¿vale? Cosmoflot es una de esas facciones a las que los nerfeos le han sentado mal. Pero claro, como es una facción que estaba muy arriba, pues esos nerfeos la han puesto al nivel medio, a lo que se espera de una facción normal. Y entonces, claro, los jugadores de Cosmoflot ahora esto lo viven como, Dios, estamos en la mierda. No, no es que estáis en la mierda, es que antes estabais muy potentes, ¿vale? Y aquí viene la otra, que es la que me duele a mí personalmente. Como jugador nómada, los nómadas han sido otros de los que han recibido un palo del tamaño de Cosmoflot, ¿vale? Pues porque les han condicionado mucho su manera de juego, ¿vale? Básicamente, ahora mismo, cuando los nómadas eran un ejército que se caracterizaba por su versatilidad, ahora mismo, pues con todos los nerfeos que se llevaron en E5, la mayoría de opciones tácticas que tenían, especialmente defensivamente, los nómadas, se las han condicionado mucho, ¿vale? Y esto les ha puesto, pues bueno, una serie de palos en las ruedas, una serie de trabas que, bueno, yo creo que ya no plantean el mismo nivel de amenaza que planteaban en N5, perdón, en N4. ¿Qué pasa? El juego de los nómadas se ha intentado, digamos, enfocar a un cierto tipo de lista. Ves a jugar al hackeo y ves a jugar a los misiles guiados. Si tu estrategia antes con los nómadas no era esa, pues no vas a estar contento con los cambios. Este es mi caso, ¿vale? Yo no era un jugador que jugara excesivamente ni a... Tenía hackers porque como nómada tienes hackers, pero no era el punto principal de mi estrategia, y pues al final ese estilo de juego ya no es el que se favorece en esta nueva edición. Especialmente a nivel defensivo, los nómadas han perdido mucho, y teniendo en cuenta de que es un ejército notablemente conocido por su falta de buenos tenientes, tener
las defensas mucho más limitadas de las que tenías en N4, pues bueno, yo creo que no le han sentado bien. Yo creo que ahora mismo lo han convertido en un ejército que sigue teniendo herramientas potentes, pero es mucho más frágil de lo que era en N4, ¿vale? A nivel de opciones defensivas. Dicho esto, ejércitos que para mi opinión han salido bastante bien parados de los cambios ha sido Corregidor, ¿vale? Corregidor era un ejército que nunca ha sido, digamos, súper top después de los cambios que le hicieron en N4, que le cambiaron la versatilidad de los enlaces. Y los cambios en N5 ha sido un poco pues para redistribuir la potencia entre las unidades de Corregidor. Tienen alguna tropa muy potente, como pueden ser, como decía antes, el Intruder, porque gracias a los cambios el Intruder vuelve a ser una opción jugable. Tenéis tropas como los Moran, que siguen siendo un dolor de huevos. Al final, lo que decía, son las tropas que te van a condicionar vuestra manera de jugar, las que definen si un ejército es potente o no. Corregidor probablemente es de los ejércitos nómadas que quizá podría poner aquí arriba, pero en realidad estaría casi en medio. No lo veo tan potente como ninguno de estos que están aquí arriba, pero que sí que quizá lo veo un poco más potente que la mayoría de los que están aquí abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Como decía, es un ejército que tiene muchos vectores de ataque, tiene muy buenos paracaidistas, tienes tropas como McMurrow que te pueden condicionar si no sabes defenderte contra él. McMurrow comba muy bien con el Intruder, porque si tú me dejas oradores, el Intruder te los va a tumbar, si no me dejas oradores, McMurrow va a venir a comerte. Entonces este es el juego que quiere jugar Corregidor y luego además tiene una excelente red de hackeo con algunos buenos hackers que lo pueden aprovechar. ¿Sí? Por otro lado, pues paga las tasas nómadas de tener malos tenientes, etcétera, que te acaban condicionando. Entonces, bueno, yo creo que está en un buen nivel. Quizá un poquito más fuerte que alguno de los otros que está aquí, pero está correcto. Tunguska, a pesar de haber recibido cositas nuevas, ¿vale? Yo creo que no ha salido mucho de lo que era en N4. Es un ejército que siempre ha estado bien, ¿vale? Que tiene alguna pieza notable que te condiciona la partida, como puede ser ¿cómo se llama? El Grenzer francotirador y el Kriza. Básicamente son sus dos piezas un poco que te van a condicionar la partida. Y luego a partir de aquí, lo complicado de hackear que sea tu ejército. Si tu ejército es muy hackeable, pues Tunguska te puede dar más problemas. Pero si tu ejército no es hackeable, realmente lo que te preocupa es el Kriza y el Grenzer. Si eres capaz de lidiar con el Grenzer, tienes media partida hecha, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues los Hollowmen en particular han sido muy beneficiados de los cambios al supersalto. Con los cambios de la 1.1 los han vuelto a tunear para abajo, pero en general sigue siendo un ejército competente. No exagerado, pero competente. Bakunin. Dentro de los sectoriales nómadas, yo sigo creyendo que es uno de los más fuertes, si no el más fuerte, por la cantidad de opciones tácticas que te permite, ¿vale? A veces hay aquella duda, ¿no? De si Bakunin o Corregidor. Bakunin se ha llevado unos cuantos palos importantes en el cambio a N5, ¿vale? Para mí el más doloroso ha sido lo que le han hecho a Agatha Wabara, que eso no tiene nombre. Pero, aún así, sigue siendo un ejército que tiene una variedad de fireteams, unas opciones tácticas que te ofrece muy interesantes. A la hora de lidiar con él, ¿cuáles son las amenazas que te pone en la mesa? Principalmente es un ejército que a nivel defensivo es muy potente. Tienes las Riot Girls, que son unas oradoras excelentes. Tienes los Come Pecados, también oradores excelentes. Tienes las monjas, ¿no? Las penitentes, también oradores excelentes. Y tienes una reconstitución de fuerza fantástica con Avicena, con Wabara, etcétera. ¿Qué le pasa a Bakunin? Ha perdido punch un poco con el cambio a N5, ¿vale? El Vostok ya no es lo que era, la Riot, pues los enlaces hay que jugarlos de otra manera, pero aún así sigue siendo un ejército muy capaz, muy competente, que sigue teniendo los ceros como unos especialistas muy, muy buenos en media mesa, que sigues teniendo las iniciadas, básicamente le pasa un poco lo que a White Banner, ¿no? Al final, tener muchas más opciones que el resto de ejércitos de tu misma categoría, pues te pone a otro nivel. Ejércitos, para mí, que también han
salido muy beneficiados del cambio de N5, Hack Slam. Hack Slam genérico, todas las tropas nuevas que han recibido con el cambio de los Assassin le han sentado muy bien. Favorecen el estilo de juego nuevo de N5, en el que los disparos sorpresa y el coger a gente desprevenida es mucho más interesante que en las ediciones anteriores. Muchas nuevas pistolas silenciadas, muchas tropas ocultas con plantillas o con Panzerfaust que te pueden hacer la vida miserable. En general, un ejército muy versátil, una vez más, que te condiciona el despliegue a través de Fidais. Iba a decir Farsan, me estaba costando la palabra. A través de los Fidais, muy bien. Sigue siendo un ejército muy, muy potente. Ya, siempre lo ha sido Hack Islam, ¿no? Es un ejército que, a pesar de que no tiene una figura como puede ser un cúter o un avatar que te rompa la partida, es un ejército más quirúrgico, pero a su vez que tiene las herramientas para ponerte contra las cuerdas siempre, ¿no? Y a un precio mucho más accesible que la mayoría de los ejércitos. Assassin, siendo lo que es el 80% del ejército de Hack Island genérico, también me parece uno de los ejércitos más potentes de juego a día de hoy, ¿vale? Aún es cierto que han sufrido algunos cambios en N5 que quizá le han afectado un poquito más, pero la posibilidad de meterte 3 Fidais en mesa, de meterte un montón de camuflados y ocultos en media mesa con minas EM además, que son muy buenas en tal como está el meta de N5, lo hacen un ejército muy, muy a tener en cuenta. Rama Task Force, pues bueno, es un ejército que ha tenido mejoras en el 5. Es un ejército que en la edición anterior estaba muy abajo, muy deficitario, pero ahora está bien. Es un ejército muy correcto que ha tenido cambios para bien, con los cambios a super salto, con los cambios a los enlaces, le han sentado bien. Eh, Sin más, se les fue la madre un poco con el tema de los Kawarig y el doble supersalto. Ha estado unos meses ahí en que quizá lo hubiéramos metido aquí, porque jugar contra Rama era pensar en cómo hacer tiro al pato contra Tariq Mansur y los Kawarig. Ahora, pues bueno, ha vuelto a estar en un nivel honesto, ¿vale? Es un ejército correcto, que tiene buenas herramientas. Hay aún perfiles que cuestan de jugar, pero ya está repartido, digamos, la fuerza del ejército entre sus varias IP, sus varias ILs, ya no es tan condicionante como antes, que tenías el Azrael y el Azrael tenía que hacerlo todo, ¿no? Ahora lo puedes jugar de varias maneras. Aún así, como os digo, me pasa lo mismo que con las otras facciones. Si yo juego contra Rama, no hay nada que me preocupe particularmente en mesa. Quizá, si me apuras, la puntería de los Yambazan no, de los joder, hoy estoy mal de los nombres, iba a decir los Hunchakut tampoco. Pero bueno, ya sabéis lo que digo, ¿no? Los que se enlazan con los Gulan, que son los Gulan veteranos, que tienen puntería. Quitando eso, hay pocas cosas que me preocupen de enfrentarme a Rama. No hay amenazas que me vayan a condicionar la partida como las puede tener Assassin. Y eso es lo que hace que para mí Rama no esté arriba, ¿vale? Kapukalki, pues la misma que Rama, ¿vale? Yo lo pongo, Capu me parece mejor que Rama, ¿vale? Porque sí que tiene algunas amenazas, como por ejemplo los Yuan Yuan, que tienes que tener muy en cuenta, especialmente después de que ganaron super salto, que te la pueden liar pardísima en el despliegue. Pero quitando eso, pues no tienen nada súper loco, ¿vale? Tienes el combo del humo con los Jambazans y poca cosa más. Es un ejército versátil, competente, pero sin capacidad de hacer locuras. Aleph genérico, ¿vale? Y aquí vamos a empezar a hablar de Aleph, y ya sé que Sir 21 se va a poner tontorro, ¿vale? Eh, Aleph genérico tiene un problema, ¿vale? Y es que es un ejército que sus dos sectoriales no combinan bien entre sí. Y esto creo que es de los pocos ejércitos en que pasa esto, ¿no? Que sus sectoriales como que no tienen buenas sinergias entre ellos. Y sí que es cierto que muchas veces te está haciendo un ejército de Aleph genérico
Y la mitad de las veces dices, hostia, esto lo podría estar haciendo mejor con Falange, y la otra mejor dices, esto lo podría estar haciendo mejor con Operations. Hay muy pocos motivos por los cuales vais a querer jugar Aleph genérico. Normalmente va a ser para poder hacer el combo del humo con la Marut y con unos mirmidones. Es de los pocos motivos por los que puedes querer jugar el genérico. Hay algunos dúos o algunos combos especiales que solo puedes hacer en genérico, como por ejemplo el dúo de Satras, que no está disponible en Operations. Pero quitando eso, nada de más. Una vez más, si voy a jugar contra Aleph genérico, ¿qué es lo que me preocupa? Mayormente una Marut, ¿vale? Puede ser una Sura, quizá, vale, pero al final vuelve a lo mismo, ese combo del humo, ¿vale? Si tú te has preparado para enfrentarte al combo del humo, te va a dar igual que sea una Marut que sea una Sura. Quitando eso, no hay muchas cosas más que te vayan a preocupar de lo que te puede hacer Aleph genérico, ¿sí? Es un ejército correcto, competente, con muchas herramientas, pero no de los que te va a poner contra las cuerdas, ¿vale? Obviamente, luego aquí entra la habilidad de cada jugador, ¿sí? Pero que no hay ningún perfil en su lista de ejército que digas, hostia, esto me va a condicionar el juego, ¿sí? Luego entramos en Falange de Acero, ¿vale? Y Falange de Acero es uno de los ejércitos que en N4 estaba aquí, ¿vale? Muy por encima de los demás. Pero top por encima de los demás. No sé si os acordáis, pero bueno, de hecho, fijaos que para mí, en aquel interplanetario del 2013, era el ejército. A Falange Acero le han afectado tanto los nerfs direccionados como los nerfs generales para todo el mundo. Es un ejército que ha pillado desde los nerfs direccionados a perfiles específicos, como los nerfs a Eudoro, como la pérdida de parte de sus tropas al ejército combinado, en el que ha obligado a perder a Pandora y demás, Drakios, etc. Como que encima le han afectado los cambios a las granadas, tanto Eclipse como las granadas normales que han perdido alcance, o sea, alcance, bonos en según qué alcances. Entonces, es un ejército que ha pillado tantos nerfs por tantos lugares que ahora, para quien lo jugó en su momento, se siente como que literalmente te han puesto un palo en la rueda de la bicicleta, como aquel del meme, ¿no? Pero es que lo cierto es que Falange de Acero estaba muy por encima de los demás, ¿vale? Estaba muy por encima de los demás. Porque, por un lado, tenía muchas piezas que eran amenazas muy grandes que te condicionaban la partida. Llámase Eudoro, llámese Aquiles, llámese. ¿Cómo se llama esta señora? Atalanta, llámese Fénix, ¿vale? Y por otro lado, tenía una capacidad de ignorar completamente todas las amenazas de los enemigos que, básicamente, si se encontraba con uno de estos ejércitos top que le presenta amenazas muy fuertes, ellos podrían decir, ah, pues yo contra eso no quiero jugar, toma una Eclipse, ¿vale? Me voy a jugar a mi propio juego y tú ya me vendrás a buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Falange Acero es un ejército del montón, ¿vale? Un ejército correcto, como todos los demás, ¿vale? Que no está ni muy por encima, ni está muy por abajo, simplemente está bien. Lo que pasa es que, claro, que se siente como si te hubieran venido todas las hostias de golpe. ¿Qué pasa? Un jugador que jugó Falange de Acero en N4, probablemente ahora mira de Falange de Acero y dirá, no lo quiero ni regalado. Pero un jugador que empiece en N5 con Falange de Acero, que no haya conocido la Falange de N4, no notará como un ejército débil ni por debajo de la media, ni muchísimo menos, ¿vale? Sigue teniendo tropas muy interesantes, han habido cambios muy potentes que han sentado muy bien, pero obviamente quien tenía su juguete al que le tenía pillado cariño, pues no le va a sentar bien todos estos cambios que se han hecho, ¿vale? A mí, la nueva Falange de Acero no me desagrada, ¿vale? Aún así, me falta una cierta versatilidad, sí. Eh, Diría yo que los sacrificios que ha hecho no se le han visto recompensados con otro tipo de perfiles para equilibrar lo que ha perdido, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay algunas tropas
muy buenas que han venido a suplir las carencias de lo que ha dejado. Pues ha venido el nuevo Tamiris, ¿no? A suplir a Pandora. Hemos tenido a Agamenón para suplir el hueco que han dejado pues las puntas de lanza tradicionales de Falange de Acero. Pero es cierto que hay muchos jugadores de Falange que dicen ya no se siente igual, ¿sí? Entonces, para aquellos que buscan la antigua Falange de Acero, no se siente igual, no se juega igual. Y hay gente, pues obviamente, que esto lo ve como algo negativo, ¿sí? Insisto, no es una cuestión de que el juego de Falange no sea potente, simplemente no es el mismo juego que jugaba antes. Y eso a veces, pues la percepción lo magnifica, ¿sí? Dicho esto, dicho esto, yo creo que Falange es uno de esos ejércitos que sigue teniendo varios perfiles que te condicionan el juego, ¿vale? Atalanta sigue estando ahí, Fénix sigue estando ahí. Pero la cuestión es que ahora, si te consigues quitar esos perfiles de en medio, la sensación que tienes es que el ejército se desmorona. Y antes no tenías tanto esta sensación, ¿sí? Antes, pues bueno, tú perdías a Fénix, perdías a Pandora, pero bueno, los enlaces que tenías, las tropas que tenías, mantenían todos una cohesión que a pesar de ello, pues aún podías mantener bien el plan de juego. Yo creo que ahora sufren más las bajas de lo que las sufrían en N4, ¿sí? Ahí está. Operations. Operations yo creo que es un ejército que ha salido bien parado de los cambios a N5, ¿vale? Digamos que yo creo que está mejor de lo que estaba en N4, pero como la gran mayoría de ejércitos también están mejor de lo que estaban en N4, pues sigue estando en el pelotón, ¿vale? Ni muy por encima, ni... A ver, dentro de lo que hay aquí, creo que sigue siendo un ejército un poco más fuerte que los demás. Quizá junto con Corregidor estaría un poquito mejor que la mayoría de los que están aquí, pero no una cosa exagerada, ¿vale? Es un ejército muy versátil, es un ejército con tropas muy potentes, por ejemplo, Maximus es una tropa muy buena, Miranda Ashcroft, una tropa que ha salido muy beneficiada en N5, sus enlaces de robots, aun pesar de que ya no son enlaces tan grandes, siguen siendo muy versátiles. Luego, es un ejército que tiene sus carencias. Pues al tener un ejército mayormente de remotos, pues bueno, hay ciertas misiones a las que eso te perjudica, ¿no? Y tienes que vivir con ello, es lo que hay. Entonces, bueno, es un ejército potente, pero con puntos débiles muy claramente identificados. Una vez más, amenazas en mesa. Sinceramente, quitando la Marut o una Asura, las amenazas en mesa que te condicionan la partida, pues las mismas que las de Aleph, ¿sí? Maximus puede ser un problema, el nuevo Maximus es correoso, ¿vale? Pero tampoco no es el típico perfil que te va a entrar por una punta del despliegue y salir por la otra. Es un perfil más defensivo que agresivo. Entonces tampoco no te va a condicionar tanto la lista. Lo puedes ignorar un poquito y no te va a dar muchos problemas. Y luego nos vamos al EC. Y yo sé que aquí hay gente que le va a doler, pero para mí EC está aquí arriba. Y ya os voy haciendo spoilers. Para mí es el único ejército que está aquí arriba. ¿Vale? Y con una diferencia notable sobre todos los demás. ¿Por qué? EC ha sido el único genérico, junto con Yujin, que no ha perdido nada de sus piezas críticas para el funcionamiento de su juego desde N4 a N5. Y no solo no lo ha perdido, sino que muchas de esas piezas se han revalorizado, ha ganado piezas nuevas, como las tropas del Team Aquiles, y lo ha hecho mientras muchos de los otros ejércitos han visto que sus piezas top se han bajado de poder. Que sí que es cierto que el avatar ya no es la locura que era antes, pero el EC sigue teniendo acceso a los noctíferos, sigue teniendo acceso a los especulares, sigue teniendo acceso a los overdrone, sigue teniendo acceso a Nourkias, ¿vale? Sigue teniendo acceso a BTKs. O sea, todas estas, que ya llevo 5, ¿vale? Son tropas que te condicionan el juego, que te condicionan la partida, ¿vale? Porque si hay un avatar, tú te tienes que preparar para un avatar.
Si hay un perdón, un overdrone, tú tienes que preparar para un overdrone. Si está BTKeys, ya te tienes que preparar para el juego de hackeo. Es que todo te va a condicionar. Y todo esto mientras piensas si no va a haber un especular que te va a matar a tu teniente. Como os digo, la mayoría de ejércitos en este juego tienen uno o dos perfiles que te condicionan tu juego. El EC tiene 6 o 7 perfiles que te condicionan el juego. Y eso viene encima apoyado por toda una serie de tropas hiper eficientes que no han empeorado en N5, sino que se han vuelto mejores. Por ejemplo, los Icadrones, que ahora encima recargan armas perimetrales, ¿vale? Cosa que antes no hacían. Bueno, perdón. Descartables, ¿no? O sea, luego tienes, obviamente, los Taigas, que a pesar de que los han nerfeado, siguen siendo un problema a tener en cuenta, porque te condicionan si tú escondes a todas tus tropas. Y al final, resulta que la mayoría de otros ejércitos han perdido, digamos, muchos puntos fuertes de su ejército. Y el EC no ha sacrificado nada, ¿vale? Sí, sus perfiles quizá no son tan buenos cuanto antes, pero siguen estando todos ahí, ¿sí? Yo lo que decía, hay muchos perfiles que no entiendo por qué se han quedado en el EC con el cambio de N5. Por ejemplo, el mentor, el teniente Shasbasti, no tiene ningún motivo para estar en el EC. O sea, es de aquellos tenientes que debería haberse quedado exclusivo de Shasbasti. Está un ejército como el EC con tantos tenientes potentes, encima le vas a dar un teniente camuflado para las misiones de matar tenientes. O sea, es como no te quiero quitar nada, no vaya a ser que te enfades. Y no solo eso, sino que encima han ganado algunos perfiles nuevos, procedentes de Aleph, que todos se han, digamos, tuneado para ser muy, muy potentes. Drakios es bastante potente en su nueva edición DLC. Teucro es una auténtica salvajada de perfil y además lo vas a ver en todas las listas DLC desde que salió en E5. Irónicamente, Aquiles, que fue todo el que despertó este momento de pánico, ¿no?, de los jugadores de Aleph, pues resulta que Aquiles pues no es toda la locura que la gente se piensa que es, porque está en LC. Aquiles estaría en cualquier otro ejército y sería una locura de perfil, pero en EC es que hay tantos perfiles extraordinariamente buenos, ¿vale? Desde los Carántidas, o los anatemáticos, al propio Avatar, ¿vale? Es que hay tantas cosas que te pueden dar problemas. Es que hasta el tonto del ingeniero de Calibán te la puede liar si se pone a comerse gente y se te planta con 3 heridas en el despliegue. Entonces, para mí, es el único ejército que ahora mismo está fuera de la curva, ¿vale? Notablemente. Yo creo que hay ciertas cosas que no se le deberían haber permitido que el EC las hubiera conservado en N5 y se hubieran tenido que reservar para sus sectoriales. Por ejemplo, el Dartok no tiene ningún sentido que el Dartok esté en EC genérico. El Mentor, como decía antes, no tiene ningún sentido que esté en EC genérico. Porque dices, ya tienes buenos hackers. No necesitas encima llevarte al Dartok, ¿vale? O sea, es que básicamente no han perdido ninguna de sus piezas buenas. Lo único que le han quitado son cosas que no usaba. Pero las piezas clave de cada uno de sus sectoriales sigue teniéndolas. Y el problema de esto, que es lo que viene justo a continuación, es que al hacer eso ha hecho que sus sectoriales se han vuelto, la mayoría de ellos, mediocres. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene acceso a una o dos de estas piezas críticas que tiene el EC. Pero el EC tiene acceso a todas ellas. Entonces, ¿por qué voy a querer jugar cualquiera de estos tres si jugando EC genérico tengo acceso a lo mejor de los tres de golpe? ¿Vale? Hay muy pocas piezas que sean exclusivas de cada uno de estos sectoriales que no estén en EC genérico. Se me ocurre pensar en el Wailo de aquí. Es que incluso tienes al Shasbasti que te entra de paracaidista por la espalda también. Es que son tantas piezas que te condicionan la partida, tantas, que es que no te puedes preparar para todas las posibles variables. Entonces, yo creo que fue un error, porque además ahora tienen un problema,
y es que quitar esas piezas de un ejército que ya existe sin más, en un cambio de edición es fácil, pero con la edición andando es mucho más problemático. Pero para mí hay muchas piezas que están en EC genérico que no tendrían que estar en EC genérico ya. O sea, el Paraka Shasbasti, Dukash, tendría que ser exclusivo de Shasbasti. El Noctífero tendría que ser exclusivo de Shasbasti. El Dartok tendría que ser exclusivo de Morat. ¿Vale? Tienes muchos perfiles muy buenos en este genérico que pueden cubrirte esas opciones. O incluso lo que le decía yo a Guillem. Dices, a ver, necesitas un orador en este genérico, ¿vale? ¿Vale? ¿Quieres darle un orador Shasbasti? Dale el orador que se mete en la trinchera, ¿vale? Ahora no me acuerdo cómo se llama, el Haiduk, ¿vale? ¿Por qué? Pues dices, bueno, tú tienes un orador Shasbasti, es un orador competente, que está bien, si quieres le puedes hacer un dúo de Haiduks, y de repente te va a pasar que el jugador Shasbasti de jugar al Noctífero porque es su mejor orador, pero el jugador de EC quizá te juega al Haiduk, ¿vale? Y al final los dos perfiles tienen un lugar y digamos, lugar donde pueden brillar. Si tú le pones a ambos ejércitos el mejor orador en su categoría, nunca vas a ver ninguno de los otros oradores, porque siempre va a estar ese orador, ¿vale? Y una vez más, el Noctífero encima juega con el agravante de que si quiere, el jugador rival no tiene ni por qué jugártelo. Solo con el hecho de que tú sepas que puede llevarlo, ya te condicionas la partida, ¿vale? Tú puedes perfectamente decir, bueno, mira, puedo tener un Noctífero o puedo no tenerlo. Quizá el espacio que te ocupa el Noctífero en realidad es Dukash. O quizá tampoco lleva Dukash, pero es que tú ya te vas a tener que preparar para que te entre Dukash por la espalda. Porque quizá tú te habías ido para atrás, porque puedo tener una especular, pero ahora te has ido para atrás y te entra Dukash por atrás. O quizá te has tirado cuerpo a tierra, porque tengo un avatar. Pero como te has tirado cuerpo a tierra, ahora puedo tirar a los Taigas o las tropas de cuerpo a cuerpo, ¿vale? O el Caliban o lo que sea. Es que, sinceramente, está la combinación de vectores de amenaza que el EC te puede plantar en mesa, está a años luz de lo que te pueden plantar cualquier otro ejército, ¿vale? Y yo sé que hay muchos del EC que les va a doler esto, ¿vale? Pero alguien os lo va a tener que decir, chicos. O sea, tú vas a jugar contra un jugador de C y la cantidad de cosas contra las que te tienes que preparar no llega ni cerca a la cantidad de cosas, de amenazas que te tienes que preparar cuando te enfrentas a cualquier otro ejército. Dicho esto, los Morat han perdido bastante, yo creo, respecto a N4. Ahora están bien, están correctos, ¿vale? Pero, lo que digo, la mayoría de jugadores Morat, pues se van a dar cuenta de que, pues bueno, quitando potencia de fuego, no hay mucho más. Tienes, obviamente, al paracaidista, ¿no? Al delegado diplomático. Y piezas con una potencia de fuego bestia, ¿vale? Pero quitando eso y el Dartok para el tema de los hackeos, ahora mismo no tienen nada exagerado que te condicione el juego. Onice sí que tiene algo más, ¿no? Porque tienes a, pues, los Overdrone, tienes al Noctífero, tienes una vez más ¿cómo se llama este hombre? A Nurkias. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Como a LC no le han quitado absolutamente nada de lo que hace a Onice especial, pues ¿por qué vas a querer jugar a Onice? Si es que puedes jugar EC. O sea, tienes todo lo que quieras jugar que hace al EC interesante, perdón, a Onice interesante, en EC lo tienes y mejor, porque lo puedes combinar con otros ejércitos que le van a sacar más partido. Entonces, como no quieras jugar los extra, porque te molen muy particularmente, no veo muchos motivos por los que quieras jugar Onice genérico. Y Shasbasti, estamos en las mismas, ¿vale? A no ser que te guste mucho el Jaiz y los Wailos, no veo mucho motivo por los que quieras jugar Shasbasti cuando podrías estar jugando genérico para obtener mejor rendimiento. Y es una pena, ¿eh? Porque los tres son ejércitos muy bien, muy correctos, muy competentes, pero que la verdad, pues al final acaban. No es que se acaban desmeritando, o sea, es que son ejércitos que están perfectamente equilibrados con el resto del juego, pero es que como su ejército genérico está tan por encima de los tres,
pues acaban pareciendo débiles en comparación, ¿sí? O12. O12 es un ejército que a mí me ha sorprendido lo mucho que ha mejorado en N5. Ya era un ejército bastante competente, pero en N5 se siente bien y tiene acceso a muchas herramientas muy interesantes, ¿vale? Tienes los omegas, tienes combo del humo, obviamente con los Baranian y los Epsilon, tienes buenos paracaidistas. Es un ejército que para mí no destaca en nada, no es un ejército que lo pondría aquí arriba, pero dentro de los ejércitos correctos, es un ejército sólido, ¿vale? Yo creo que lo que a mí me transmite O12 es confianza. Todas sus tropas son muy buenas en lo que hacen. Y a pesar de no tener ninguna mm, tropa que en particular te condicione la partida, como pueden tener otras de aquí arriba, sí que son un ejército que lo va a poder hacer todo y lo va a poder hacer bien, porque sus tropas son muy bien enfocadas a eso, ¿no? Tienen una cosa que hacen bien y eso lo hacen muy bien. Si consigues sacarle partido a eso, pues la suma del conjunto te va a dar muy buenos resultados, ¿sí? Torchlight. Es un ejército que estaba aquí arriba al final de N4, ¿vale? Entró muy fuerte. ¿Qué pasa? No es que Torchlight lo haya nerfeado, es que simplemente el resto de ejércitos los han subido y los han puesto al nivel de Torchlight. Entonces, ¿qué pasa? Una vez más, le pasa lo que a los jugadores de Franja de Acero, que Torchlight ahora no se siente tan potente como antes, pero no porque lo hayan nerfeado, sino porque simplemente el resto de facciones han mejorado y ellos, pues los cambios que han tenido han sido prácticamente nulos. Entonces, están bien, son un ejército correcto, son un ejército sólido, muy jugable, muy dependiente, porque tienen muchas unidades con dos heridas, se siente bien, se siente como invencible. Ahora sí que invencible se siente como Torchlight porque volvemos, Torchlight no ha cambiado, ha sido invencible el que ha mejorado para ponerse al nivel de Torchlight. Entonces, básicamente, ahora Torchlight está igualada con los demás cuando antes estaba muy por encima. Esta armada, una vez más, un ejército muy correcto, ¿vale? Nada del otro mundo. Combo de humo que puede aprovechar, buenos especialistas en media mesa. Para mí, yo creo que es el ejército, digamos, más técnico de los tres ejércitos de O12. O12 genéricos se centra más en el hackeo. Torchlight es el que tiene más, digamos, punch, más potencia de fuego. Y esta armada es el más técnico, el que requiere un poco más de que juegues tus operativos un poco con cabeza. Y aún así, se mantiene muy bien. Es un ejército que tiene muchas herramientas para lidiar con todo lo que le saquen delante, pero pues como jugador requiere que tengas un poco de cabeza a la hora de saber usarlas, ¿vale? Entrando a los ejércitos japoneses, ¿vale? JSA aún no lo he visto mucho en mesa, ¿vale? Me voy a reservar el derecho de aún no colocarlo en un lugar muy privilegiado, pero al que sí que he visto y me ha parecido muy interesante es Oban, ¿vale? Oban es un ejército que ha mejorado mucho porque básicamente siempre había sido un ejército que estaba en la línea de lo correcto, pero con los cambios al cuerpo a cuerpo y con los añadidos que le han dado al ejército, como por ejemplo el Oyoroi, no, perdón, el Daiokai con HMG, las tropas básicas con CD-3 y Thunderbolt. Los paracaidistas, Yuan Yuan, que te pueden saltar en turno 1. Es un ejército que ahora yo lo veo muy interesante, ¿vale? Por lo mismo que decíamos, muchos vectores de amenaza, ¿vale? Te tienes que preparar para tropas muy resistentes que te van a cargar de cara, ¿vale? Daiokais, Karakuris, etcétera. Sí que es cierto que las Karakuris son más vulnerables de lo que eran antes, pero aún así tienes que tener cuidado con ellas. Pero ahora tienes a una serie de ninjas, Yoniwabans y Shinobus y demás, que son una auténtica barbaridad. El cuerpo a cuerpo se ha vuelto muy peligroso en esta edición y JSA y particularmente Oban lo explotan una barbaridad. Los paracaidistas, los Yuan Yuan, les han ofrecido vectores de ataque que antes no tenían, y no solo eso, sino que les han metido humo que antes no tenían, a no ser que tiraran de Yojimbo, ¿vale? Entonces, de repente, el cambio N5 ha suplido la gran mayoría de sus carencias. Es cierto que han tenido algunos nerfeos indirectos, ¿vale? Por ejemplo,
el Aragoto Hacker ya no es lo que era, ¿vale? Pero la suma del conjunto lo ha dejado en una muy buena posición al ejército, ¿vale? Yo creo que ahora mismo es un ejército bastante potente. Quizá no al nivel de estos de aquí, pero cerquita está, ¿vale? Y Shinden Butai, a pesar de lo que pueda parecer, yo no lo veo al nivel de Oban genérico. Es un muy buen ejército que tiene un poco de todo. Tiene una defensa muy potente con muchos camuflados y muchas tropas que te pueden sorprender. Tropas con visor nivel 2 que te pueden atacar desde muy lejos. Bueno, un tipo de ejército. A mí me recuerda bastante a esta armada. Ya sé que puede sonar un poco raro. Pero que lo veo como más técnico. Más técnico que Oban. Tiene también buenas tropas de cuerpo a cuerpo, pero no te van a empezar tan en la cara como puede ser Oban. Tiene un paracaidista, pero no es tan peligroso como pueden ser los de Oban. En general, yo veo que está un ejército bastante nivelado, bastante correcto al nivel de la gran mayoría de los ejércitos del juego ahora mismo. ¿Vale? Toja ha perdido bastante, ¿vale? Sí que es cierto que bueno, no es que ellos hayan perdido, es que simplemente el juego se ha ido reequilibrando poco a poco hacia arriba y ellos, que eran un ejército que tradicionalmente ha estado arriba, pues poquito a poquito pues se han ido equilibrando, ¿no? Le ha pasado un poquito lo que a Torchlight, que han ido el pelotón los ha ido cogiendo poquito a poco. Siguen siendo un ejército competente. Los Macaul ya no dan tanto miedo cuando fallan más granadas de las que aciertan, pero siguen siendo un dolor importante en cuerpo a cuerpo, siguen teniendo plantillas, ahora su capacidad de jugar a los dúos es mucho más interesante que antes. No sé, son ejércitos bueno, insisto, están en el punto en que no tienen nada que te va a condicionar la partida, pero como ejércitos son muy competentes, ¿vale? Y de los ejércitos mercenarios, sinceramente, chicos, no voy a opinar porque aún no los he visto suficientemente en mesa como para poder juzgarlos, ¿vale? Entonces aquí, a la gente que le sepa a los mercenarios, os invito a que me dejéis vuestros comentarios. ¿Qué opináis de cómo están los ejércitos mercenarios? Y JSA también. Si habéis jugado JSA, porque yo de momento no los he visto. Ni ningún jugador cercano a mí los está jugando, ni me he encontrado con ellos en ninguno de los satélites. La mayoría de gente está jugando Oban o Shinden. Y sobre ellos sí que tengo algo de opinión formada, pero JSA genérico aún no lo he visto. No sé qué tal se está viendo, si lo estáis jugando o no. ¿De acuerdo? Dicho esto, obviamente aquí hay mil puntualizaciones que se pueden hacer, ¿vale? Por reorganizar esto un poco por sectoriales que quizás están un poco más por encima del resto, como os decía, Corregidor quizás son los sectoriales que subiría un poquito aquí. Shinden para mí es uno de los que está mejor del pelotón. Kestrel está mejor que el resto también. O12 estaría también por aquí. ¿Vale? Y poca cosa más, ¿eh? Operations, ¿vale? Pero, digamos, de aquí para abajo, o sea, si queréis hasta le podríamos hacer un tier más aquí. No sé si se puede hacer un tier adicional aquí. No, no quiero venir aquí. No, es que ahora me parece que como ya ha robado. Pues venga, va. Vamos a poner esos 4 ejércitos ahí, 5 ejércitos en un tier eh, un poco intermedio ahí, ¿vale? Para distinguirlos un poco. No es una cosa exagerada, ¿eh? Insisto, estos ejércitos para mí están muy, muy igualados. Yo creo que incluso Van lo podría meter aquí un poco por encima de Shinden, pero no mucho más, ¿vale? Eh, el juego está en un nivel de equilibrio excelente, ¿vale? Excelente. El hecho de que tengamos este pedazo de pelotón aquí, que tú veas la lista de ejércitos que van a ir ahora a los satélites y veas una gran cantidad de diversidad de ejércitos, para mí es sinónimo de que el juego está en un momento de reglas excelente. Obviamente siempre habrá algún perfil que depurar, obviamente siempre hay algo que se puede ajustar, está clarísimo, ¿vale? Pero creo que nunca hemos tenido un Infinity tan balanceado como lo tenemos hoy en día. Sigo creyendo que EC pues sigue estando un corte por encima del resto,
¿de acuerdo? Creo que el más perjudicado de eso no es EC, sino sus sectoriales, porque se sienten comparativamente, pues, digamos, poniéndose palos en las ruedas comparado con el genérico, ¿no? Y al final, el hecho de que tus mejores piezas estén en el genérico, pero el genérico tenga acceso también a las mejores piezas de los otros sectoriales y tú no, pues se siente un poco mal. Al final yo creo que una de las cosas importantes del diseño de juegos es que cada ejército tenga algo que digas, hostia, yo quiero jugar este ejército por esto, ¿vale? Y yo creo que es un error que, por ejemplo, las cosas que hacen chulas al ejército Shasbasti estén todas en genérico. Que las cosas que hacen chulas a Ónice estén todas en genérico, ¿vale? Eso yo creo que se tendría que cortar un poquito, ¿vale? A mí hay ciertos perfiles, por ejemplo, si quieres dejar en genérico los samaritanos, deja los samaritanos y llévate a Nurkias al EC. Entonces, si quieres jugar a Nurkias, tienes que jugar, perdón, a, EC, a Onice. Entonces, si quieres jugar a Nurkias, tienes que jugar a Onice, ¿vale? Y si quieres jugar Dukash, tienes que jugar Shasbasti, ¿sí? Porque son esos perfiles que le van a dar el flavor, el sabor a esas facciones que te dirán, vale, yo quiero jugar esta facción, ¿sí? Em, y en el caso particular de Falange de Acero, yo creo que quizá ahí se pasaron con lo del cortar el flavor, ¿no? De la misma manera que le ha pasado al EC que tiene demasiado exceso de piezas guays, a Falange le han quitado mucha de su identidad al quitarle esos perfiles de Aquiles, Pandora, etcétera. Estoy de acuerdo que quizá no eran los perfiles más jugados, ¿vale? Pero a veces hay ciertos perfiles que, aunque no se jueguen, forman parte de la identidad vital de un ejército. Y si queréis un ejemplo, no hay que irse más lejos del servicio imperial y los Baos. Los Baos no se han jugado nunca desde que jugó Servicio Imperial. Siempre han sido un perfil malo. Pero es que son como identitarios de la facción. No solo por aquel famoso dibujo, ilustración, arte de la tropa Bao interrogando al ciudadano, sino es por lo que representan de la idiosincrasia de la facción, ¿vale? Entonces, perder Aquiles en Aleph es un golpe más duro a nivel trasfondístico y de cómo se siente la facción que no de cómo se siente a nivel de juego. A nivel de juego no va a cambiar mucho, no es tanta gente que juega a Aquiles, pero sí que es cierto que ya no te vende lo mismo, la fantasía de poder que te vende la facción ya no es la misma que te vendía antes. Y yo creo que, bueno, esto pues a Falange le ha perjudicado un poquito. Yo creo que Corvus tendría que plantearse darle algo de mimo a Falange, hacer algo que haga que se vuelvan a sentir con una identidad diferenciada, ¿vale? Pues no sé si será con algunas miniaturas adicionales que ayuden a reforzar eso, con nuevos héroes o alguna cosa así. Es difícil competir con el hueco que ha dejado Aquiles, ¿eh? O sea, es un hueco muy grande el que ha dejado Aquiles. Y figuras como Agamenón, aunque tú le des pues todo un abanico de reglas que lo hagan muy potente, al final Agamenón es un robot sin cara, ¿vale? No tiene el factor de conexión emocional que te puede pasar una miniatura de Aquiles con la espada en alto gritando al enemigo, ¿vale? Hay algo que va más allá de solo las reglas. Y es, como decíamos, el qué es lo que te mola a ti, qué es lo que quieres poner en la mesa, qué es lo que quieres jugar, qué es lo que te transmite y lo que te hace sentir esa facción, ¿vale? Y esto pues con los cambios de Falange se han perdido un poquito, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, llevamos con esta ocasión 1 hora y 15, parece que no, pero se ha extendido bastante más de lo que me imaginaba. Pretendía ser un primer acercamiento al balanceo de N5, obviamente ha cambiado mucho, especialmente con la 1.1. Tenemos que sentirlo en Murcia, tenemos que sentirlo en Zaragoza y en los satélites que vendrán.
Me gustaría mucho escuchar vuestras opiniones. ¿Qué opináis los que habéis jugado más la nueva edición? ¿Cómo lo estáis sintiendo? Decídmelo en los comentarios. Como siempre, os invito a que me deis un like si os ha gustado o que comentéis y os suscribáis para futuros vídeos de Infinity, ¿vale? Tanto desde un punto de vista más para novatos como para la gente que estáis ahí dándole duro a vuestro entorno competitivo. Y con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo Orbital Operations. Hasta pronto.